Bueno, pues bienvenidos todos a esta primera sesión del Foro Humanismo y Ciencia. Este año, que es tan peculiar, pues como sabéis, hay que hacerlo con una inscripción previa, porque el aforo es limitado. De todas formas, vamos a intentar tanto que se emita en streaming, como espero que se esté emitiendo ahora en streaming, como también lo vamos a grabar para luego subirlo al YouTube, al canal de YouTube de SARUS, ¿vale? Para aquellos que no se puedan apuntar o que por circunstancias, como ha ocurrido en este caso, pues hayan sido contacto de algún positivo y por prudencia no puedan asistir. De todas formas, sí os digo que, dado que el aforo es limitado, habrá que inscribirse a cada sesión, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de mañana, pues ya podéis inscribir a la sesión de noviembre y así sucesivamente, ¿vale? Este año el tema, pues es el miedo, ¿vale? Lo hemos titulado No tengáis miedo. Se le ocurrió a don Manuel Palma, que es el decano de la Facultad de Teología, un tema muy certero, muy propicio para estos tiempos que corren. De hecho, bueno, pues aunque el Foro Humanismo y Ciencia esté dentro de las actividades que se organizan dentro del Servicio de Asistencia Religiosa del SARUS, pues es verdad que el que va a coordinar un poquito la actividad, el que está coordinando es don Manuel Palma. Y él va a ser precisamente el que presente a don Álvaro Pereira. Este año las conferencias, que serán como antaño los viernes a las 6 de la tarde, como sabéis la ponencia durará aproximadamente 50 minutos, una hora, y luego habrá una media hora para un coloquio interesante porque siempre da muchos frutos. Pues como digo, este año queremos abordar el miedo desde distintas perspectivas. En esta ocasión la primera sesión va a ser la perspectiva bíblica, la siguiente sesión será la perspectiva antropológica. En esta ocasión tendremos con nosotros a don Rafael Fallo Febre, que viene precisamente de Valencia, de CEU Valencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues va a estar muy interesante, se llama Antropología Existencial del Miedo. Gracias a la Acción Católica de Propagandistas, pues que tiene la gentileza de mandarlo, ¿vale? En diciembre, precisamente don Manuel Palma será el que nos acerca a la perspectiva fenomenológica del miedo. Serán notas para una fenomenología del miedo, ¿vale? Ya la cuarta sesión, estamos en enero, serán las reacciones ante la peste y la historia, una comparativa con la situación actual, que nos ha buscado al ponente, al doctor Daniel Rodríguez, nos ha buscado don Eduardo Ferrer, que es profesor de aquí de la Universidad de Sevilla, la perspectiva histórica. En febrero será la perspectiva clínica, que se llama El miedo, las dos caras de una emoción, que la da un profesor de la universidad, que es primo mío, y bueno, pues hay que promocionar la casa. Luego la sexta sesión es Huir, enfrentar, trascender, miedo en acción, que lo da Miriam Soler Baena, que es profesora de psicopatología en la UNED y la presidenta de la Asociación Española de Psicodrama. En abril se llama Geopolítica de la Pandemia, lo da un profesor de la UPOD, el doctor Manuel Ricardo Torres Soriano, que también, bueno, pues es experto en terrorismo yihadista, como podéis consultar en Wikipedia, miembro de tesis de la Autopol. Y en mayo, con la que concluimos, fue la perspectiva teológica, el reverso del miedo, perspectivas desde la fe. Y la dará don José Miguel Núñez Moreno, don salesiano, también profesor en la Facultad de Teología. Así pues, bueno, pues hemos tratado de abordar todas las perspectivas para conocer el miedo y así poder combatirlo en esta situación que nos rodea. Sin más, pues ya paso la palabra al doctor don Manuel Palma Ramírez, decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sion. Buenas tardes. Dice San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, que es como un centro teológico fundamental, eso de entonces no vuelvan al miedo, porque hemos recibido un espíritu de adopción que nos permite ser hijos y por tanto gritar Abba Padre. Esa confianza, esa filiación, la que nos permite vencer toda duda, todo temor. Pues en esta tarde tengo la suerte, la gracia de presentarles a alguien muy conocido, con lo cual cualquier palabra mía entorpece la hermosa relación que seguro todos tienen con él, un buen amigo, don Álvaro Pereira, que además de ser un valiente, pues es un gran conocedor de San Pablo.
al que ha dedicado años hermosos de su vida. Él nació en Montellano hace 41 años, hijo insigne de la villa. Estudió la licenciatura en estudios eclesiásticos en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y después partió a Roma, en donde estudió el doctorado en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, que es uno de los grandes centros del saber romano y del saber universal acerca de la Sagrada Escritura. Allí se doctoró con una tesis preciosa sobre 1 Corintios, precisamente nos ha hablado del miedo y la esclavitud, pues, en relación con ello, ¿no? Don Álvaro pues, ha publicado textos muy interesantes, un texto que es un referente en el estudio y el conocimiento de 1 Corintios, que fue publicado hace solo un par de años por la BAC, un comentario exegético de la primera carta a los Corintios, y además de ello pues, ha colaborado en la edición de la dirección de volúmenes sobre historia antigua, don Eduardo Ferrer, que nos acompaña. Ha publicado numerosos artículos especializados en teología y en exégesis bíblica, y toda esta tarea investigadora que destaca sobremanera, pues la compagina además con su tarea docente como profesor ordinario de la Facultad de Teología San Isidro de Sevilla, donde está adscrito al Departamento de Sagrada Escritura. Además, ha sido profesor invitado en el mismo Pontificio Instituto Bíblico y es miembro de la Sociedad Internacional Paulina, que es como, no sé, a qué lo podemos comparar, ¿no? Es el ámbito más exclusivo de estudios paulinos que hay en el mundo. Pues de él forma parte, como experto, don Álvaro Pereira. Pero además de todo eso, comenzamos diciendo que es un buen amigo. Todos los que estamos aquí seguramente pues lo consideramos así, o muchos de los que estamos aquí lo consideramos así. Así que lo escuchamos con esa empatía que nace de la amistad, esa empatía que permite acoger toda su sabiduría y hacerla propia. Muchas gracias por tu sabiduría, por tu amistad, por esta preciosa conferencia que estoy seguro que compartirás esta tarde. Bueno, qué alegría estar aquí con vosotros. Yo quiero darles un poquito de calor, porque entre las mascarillas que nos desfiguran el rostro, lo más bonito que tenemos, ¿verdad? Y la distancia, y esto de tener que enumerarnos incluso. Me lo habían explicado, pero no creía que era verdad. Y es cierto, me decían los alumnos, nos tenemos que sentar en el mismo sitio y con el número, ¿no? Bueno, pues quiera Dios que todo sea para evitar males mayores, ¿no? Bueno, la primera cosa es darle las gracias a mi querido Pablo Guija, nuestro director del Servicio de Asistencia Religiosa, que lo está haciendo genial en una época difícil. Yo tengo siempre la sensación de que he abandonado el barco cuando más difícil se ponía la cosa, pero creo que era lo que Dios quería y las pruebas me lo están diciendo, que la nueva andadura pues está siendo estupenda. El SARU está respondiendo muy bien a los retos actuales. Yo le doy las gracias a Pablo. Y a mi querido Manolo, que somos hermanos desde hace más tiempo ya que la más, hemos hecho todas las cosas juntos. Yo creo que es la primera que me presenta, ahora me toca a mí presentarte. Presentarte a ti, eso es, a ver cuándo me toca. Que me tiene más cariño que la más y que todo lo que dice pues nace del cariño. Pues ustedes ya me conocen. Pues aquí trabajando lo que podemos y haciendo lo que podemos y sirviendo a la gente lo que podemos. Bueno, vamos a ponernos con el miedo. En la Biblia, creo que va a venir Pablo, porque tiene que hacer algo con el Google Colab. Sí, eso. En la Biblia aparecen... Sí, ¿no se escucha bien? Si oye perfecto, pero tenéis que apagar porque no sabe que el cabo que pone. Ah, vale. Eso es, Eduardo. Dale. Solo la parte de la... Eso. Ahora no, ahora.
¿Así? Eso. En la Biblia aparecen muchas epidemias. Por ejemplo, las malas artes, la cobardía, el miedo de Abraham en Egipto, pues hace decir que Sara es su hermana y no es su esposa, y eso provoca una epidemia terrible. Y el faraón pues rezan y se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? O es una epidemia también la sexta plaga, la epidemia de las úlceras. O también el pecado de David, que quiere contar sus fuerzas, ¿no? Provoca esa peste que diezma el pueblo de Israel y que terminará con la oración y con la institución del lugar donde después será el templo. Pero quería poneros ese salmo tan bonito, el salmo con el que el Satán tienta a Jesús, el Salmo 91, que la Iglesia reza en las completas del domingo, que dice así: no temerás el espanto nocturno, ni la fecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en la tiniebla, ni la epidemia que devasta a mediodía. Este sabio que habla a cualquier fiel que se acerca al templo, le recomienda que no tenga miedo, ni siquiera, no solo a la guerra, la flecha esa que llega, sino ni siquiera a algo todavía peor, que es las epidemias. Pásalo. Después de 2500 años, seguimos teniendo esta relación entre miedo y epidemia. En ese artículo de psiquiatría, ¿no?, que está muy interesante, muestra cómo esta epidemia no solo ha creado un miedo, podríamos decir, proporcional, debido a que, lógicamente, si estás pues malo o estás en situación de ponerte malo, pues sientes miedo y te pones en tensión, sino ha elevado de manera desproporcionada todas las experiencias del miedo en la sociedad. Todas las personas que tenían algún tipo de puerta abierta, de grieta hacia una situación un poco de depresión, de ansiedad, pues está creciendo exponencialmente los niveles médicos de la ansiedad, ¿vale? Y si quieren, Zygmunt Bauman tiene un libro muy interesante que se llama Todo es líquido, ¿verdad? La sociedad líquida, el amor líquido, el miedo líquido, donde lo que quiero, cito a este autor, que es muy conocido, porque el miedo no solo ha venido a quedarse en nuestras sociedades con la pandemia, sino ya vivíamos en unas sociedades occidentales cuyo elemento quizá más característico es el miedo, o al menos el que más moviliza a las personas. Tiene todo un estudio sobre la publicidad y el miedo, cómo los medios de comunicación, los anuncios, muchos están motivados por el miedo. Dice él que el miedo constituye posiblemente el más siniestro de los múltiples demonios que anidan en las sociedades abiertas de nuestra época. Bueno, un momentito antes. Voy a recorrer las páginas bíblicas con esta pregunta sobre el miedo. ¿Por qué acercarnos a la Biblia? La Biblia, tanto para creyentes como para no creyentes, es una experta en humanidad. Todos los grandes sentimientos, emociones, experiencias humanas encuentran ecos en la Biblia. Y por eso, solo por eso me parece que es interesante hacer una lectura, si quieren, literaria, cultural, sobre la Biblia. Además, para los creyentes, la Biblia es el alimento del alma y el medio para conocer la revelación divina. Por tanto, el miedo nos puede decir alguna palabra sobre el parecer, la Biblia nos puede decir alguna palabra sobre el parecer de Dios en torno al miedo. No voy a hacer una reflexión sistemática y exhaustiva porque el miedo está omnipresente. En hebreo hay más de 30 raíces en torno al miedo. Es como el agua y los esquimales, ¿no? Se ve que los hebreos eran expertos en miedos. Y aparece en todos los libros de la Biblia y de manera pues muy común y con muchas manifestaciones. La profesora Bruna Costa Curta, que es una de las grandes, es una laica consagrada a la Biblia, que tiene un libro muy famoso, se llama La Vita Minacciata, la vida amenazada, que es todo un estudio sobre el miedo en el Antiguo Testamento. Voy a hacer, si quieren,
unas variaciones musicales sobre el tema del miedo. Y voy a ir repasando los grandes bloques del canon bíblico. Y voy a escoger uno o dos textos sobre cada uno de ellos. Pasa. Por tanto, que nadie espere, no voy a hacer una catequesis, no voy ni en una homilía, voy a hacer una lectura meramente sobre el miedo y no lo voy a aplicar, hombre, siempre aplicamos al presente, pero no lo voy a aplicar directamente. Este foro está muy bien preparado tanto por don Manuel como don Pablo y creo que ya habrá oportunidad de aplicar al presente. Yo simplemente voy a referirme al miedo en la Biblia. Bueno, empezamos con Torá, Nevi'im, Ketuvim, ¿no? Las tres partes del canon del Antiguo Testamento según los judíos. Empezamos con la ley, con el Pentateuco. El primer miedo del ser humano. Leo el texto. Cuando oyeron la voz... Estamos ahí, ¿no? Sí. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aún en el paraíso, la primera reacción en absoluto después del primer pecado, la primera transgresión, es precisamente el miedo. De hecho, al final iré mostrando cómo miedo, pecado y muerte están íntimamente unidas para la revelación bíblica. Si bien Adán y Eva eran criaturas, sin embargo, después del pecado reconocen su creaturalidad en el aspecto más indigente, más vulnerable. Se sienten amenazados. Y este texto es un poco trágico, porque al romper la relación con Dios, que su amigo, su valedor, viene por las tardes a pasear con ellos, y al verlo no tanto como su valedor, sino como su juez, entonces rompen la relación primordial y se sienten avergonzados, desnudos y experimentan la prolesis de la muerte, que es el miedo. O sea, experimentan que pueden no ser, que pueden desaparecer, porque el ser humano solo siempre está atenazado por la nada y por la muerte. Por eso, la primera experiencia tras el pecado es el temor a la muerte. Volveremos a esto. Dale. Siguiendo con la Torá, permitidme que dé dos textos de la Torá. Bueno, Abraham en Génesis 15 tiene un pavor mortal, un texto precioso, pero voy a irme ahora al Sinaí. Os lo voy a leer, venga, porque esta es una forma de hacer un poco de guía de museo, ¿no? Iros mostrando los bellos cuadros que aparecen en el Museo Bíblico. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Estamos en el Sinaí y de repente pues aparecen esas manifestaciones de la teofanía divina. Relámpagos, trueno, humo, ¿vale? Voz, ¿no? Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y la montaña humeante. El pueblo estaba aterrorizado, usa diferentes palabras, y se mantenía a distancia. Entonces dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. No solo es imposible ver a Dios y quedar con vida, sino incluso escucharlo, ¿no? Moisés respondió al pueblo: no tengáis miedo, no temáis, pues Dios ha venido para probaros, para que tengáis presente su temor y no pequéis. El pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios. Bueno, el ser humano, ante lo que no puede controlar, siente miedo. Ante un animalito pequeño y manso no tiene miedo, pero cuando el animal es grande y no es dominable, pues aparece. Yo por lo menos tengo un miedo, pavor terrible a los perros grandes, ¿no? Bueno, pues le tenemos miedo a lo que no podemos controlar. Y en el Sinaí el pueblo experimenta
el horror, el terror ante el misterio tremendo y fascinante de la presencia de Dios. Sin embargo, este miedo no es absoluto, está equilibrado por la experiencia de que ese Dios que allí va a revelarse es también el Dios que los ha sacado de Egipto, que los ha acompañado y que les promete la tierra prometida. Por tanto, es un miedo relativo. Vamos a intentar aproximarnos a la identidad de este miedo. Fíjense que si en Génesis el miedo es absolutamente negativo, es la consecuencia del pecado y el anuncio de la muerte, aquí en el Éxodo el miedo o el temor aparece como una reacción saludable. Lo dice Moisés. No tengáis miedo, pues Dios ha venido para probaros, para que tengáis presente el temor de Dios y no pequéis. Fijaos, el pecado lleva al miedo a desaparecer y Dios a través de Moisés les anima a tener otra clase de miedo para no pecar. Es como la dinámica contraria. Pasamos del miedo como experiencia psicológica absolutamente negativa al temor de Dios. Y este temor de Dios es una experiencia es decir, se trata de convertir el miedo pavoroso y paralizante en una experiencia de respeto reverencial al Creador de todo, que suscite obediencia a la ley, una decisión libre, que sea consciente de que la alternativa contraria es pavorosa, porque separarse de aquel que da la vida es abandonarse a las tinieblas. De hecho, en el Deuteronomio y en toda la tradición deuteronomística, temor de Dios, amar a Dios y obedecer a Dios aparecen siempre juntos, porque es casi lo mismo. Ahora bien, no quisiera yo que llegarais a una respuesta un poco marcionita, o sea, que dice la idea que tiene la gente en general, que es el Dios del Antiguo Testamento inspira miedo, el Dios del Nuevo Testamento inspira amor. Y de hecho lo adobamos con la cita final que trataré de 1 de Juan 4, 18, que es en el amor no hay temor. Con lo cual, esto del temor de Dios sería como algo todavía provisional a la espera de la gran revelación del Hijo de Dios Padre, que es todo amor. No, me gustaría que vierais que el temor de Dios es todavía una clase de miedo. Y es algo que también está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos 12 o en otros muchos pasajes. Temer a Dios es el reverso de amar a Dios. El amor es la experiencia de encuentro afectiva, de entrega, y el temor de Dios es la conciencia, es una experiencia, si quieren, es una categoría cognitiva. Temer a Dios es descubrir que si